Señoras, señores, estimados colegas, muy buenas tardes. Como entendemos todo el francés, el alemán, el inglés, voy a hablar en idioma castellano o voy a decir acá en idioma chileno. Voy a hablar hoy de la misión Rosetta. Termino de introducción y para hacer una transición con las presentaciones de mis colegas científicos. Yo soy un ingeniero, voy a hacer una presentación un poquito más bajo el punto de vista de ingeniería espacial, pero quisiera introducir brevemente lo que hacemos en el espacio en el ámbito de las misiones científicas de alto alcance. Esencialmente hay dos tipos de misión. Las misiones, voy a decir, de astronomía astrofísica, que utilizan telescopio, no tan grande que los telescopios que hay acá en tierra en Chile, en el norte, de un diámetro típico de 3.5 o 4 metros, que cubren toda la gama de frecuencia posible que utilizamos en el espectro electromagnético o más adelante. Hemos desarrollado para la Agencia Espacial Europea, mi empresa Airbus ha desarrollado casi todos los tipos de misiones, como lo podemos ver acá, en términos de plataforma o satélite completo o en términos de los instrumentos, los telescopios. No hablaré hoy de este tipo de misión, hablaré de un otro tipo, que son las misiones que desarrollamos también para la Agencia Espacial Europea, que son las misiones interplanetarias, donde también tenemos una experiencia muy larga, desde docenas de años, de misión como Venus Express. Tuve la suerte de ser el director de este programa para la Agencia Espacial Europea, Martes Express, Bepi Colombo, que será una misión lanzada a fines de este año, que estamos desarrollando. JUICE, que es una misión del futuro, que lanzaremos en 2022, una misión para explorar las lunas heladas de Júpiter. Y hoy voy a dar una presentación específica en la sonda Rosetta. ¿Qué es un cometa? La definición del astrónomo americano Whipple, Fred Whipple, es una bola de nieve suecia, es decir, que se compone esencialmente de hielo y de polvo cósmico. Hay tres partes: el núcleo, que es la parte, voy a decir, dura, sólida; la coma o cabellera, que es más o menos gases. Prefiero el apellido cabellera porque cabellera es la raíz griega de cometas, cometes, que significa cabelludo o cabellera. Y la cola. Brevemente, el núcleo se compone esencialmente por la mitad, casi aproximadamente, de hielo y de aglomerado de polvo cósmico que el cometa ha colectado durante su vida en el sistema solar. El tamaño puede ser muy variado, de docenas, centenas de metros hasta decenas de kilómetros. Densidad baja, porque hay una porosidad en general muy grande al nivel del núcleo. La cabellera se compone esencialmente de átomos o gases, agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono y otras especies, y de polvo que provienen del núcleo. Tamaño bastante grande, 50.000 a algunos miles de kilómetros. La coma se forma por sublimación del hielo en el espacio. A este nivel de espacio profundo, la presión está muy baja y el agua no existe de manera líquida en este tipo de objetos como los cometas. La cola, esencialmente dos tipos de cola: una cola de plasma, que son los gases ionizados, las colas que podemos observar fácilmente cuando un cometa pasa cerca de la Tierra, y la cola que se llama de polvo, un poquito más complicado a detectar, que necesita filtros particulares. Tamaño enorme, hasta decenas de millones de kilómetros. Ahora, ¿por qué se estudian los cometas? Esencialmente, tres razones. Son muy antiguos, dan una imagen del sistema solar a su inicio, al momento de su formación, es decir, más o menos por 8.500 de años atrás. Pueden ser la fuente del agua en la Tierra. Actualmente, desde años, o docenas de años, difícil de explicar cuál es el origen del agua en la Tierra. Hay varios escenarios para explicarlo, pero vamos a ver que los cometas podrían ser una posibilidad. Y hay también un otro ámbito de interés, que son para los bioastrofísicos, de ver si cometas contienen
ácidos aminos o moléculas, voy a decir, sofisticadas de alto nivel, que pueden prefigurar la vida en la Tierra. ¿Dónde vienen los cometas? Esencialmente hay dos lugares. El cinturón de Kuiper, que es a más o menos unos más de 35 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es promedio la distancia Tierra-Sol, 150 millones de kilómetros, 8 minutos luz. El segundo hogar es el nube de Oort, que se ubica unos más de 500 o 1000 unidades astronómicas, es decir, al confín del sistema solar. Pero ¿por qué salen de sus hogares los cometas? Hay dos razones esenciales. La primera es la influencia de los gran planetas gaseosos, Júpiter, Neptuno, Uranus, Saturno. Y la segunda es que en sus órbitas, a lo largo del Sol, se pueden choquear y la variación de velocidad puede inducir, o de cambio de dirección, puede inducir un cambio de la órbita del cometa. Rosetta es una misión de la Agencia Espacial Europea. ¿Por qué se llama Rosetta? Porque es la terminología de la piedra de Rosetta que permitió a Champollion de descifrar los hieroglifos. La experiencia de los científicos fue de explicar algunos de los fenómenos que mencioné. Fuimos el contratista principal, el objetivo, el análisis de la cometa Chury, decisión del programa 93, después 10 años de estudios preliminares. Lanzamiento en 2004, es decir, una fase de desarrollo muy larga de casi 11 años, un aterrizaje en el cometa 10 años después. Es decir, que conozco en mi empresa personas que han trabajado toda su vida profesional en este programa. El lanzador, el más potente que tenemos en Europa, la Ariane 5 G+, que fue lanzado de su continente, de Guyana Francesa, de Kourou. Y la sonda se compone de un orbitador y un aterrizador. El aterrizador se llama Philae. Hay una ambigüedad semántica. El orbitador y la sonda completa se llaman ambos Rosetta. Masa casi 3 toneladas. El orbitador, brevemente, masa 3 toneladas, como estaba diciendo, con más de la mitad de carburante. Pero vamos a ver que este carburante no es suficiente para recoger el órbita del cometa, y que hemos utilizado un mecanismo que se llama asistencia gravitacional 4 veces. Si no, el cometa tiene una órbita que no es asequible sobre el punto de vista de energía. Envergadura 32 metros, esencialmente para los paneles solares. 11 instrumentos científicos a bordo. Es decir, que es el camino crítico en general de este tipo de misión. No podemos lanzar con la mitad de los instrumentos, tenemos que esperar. Los instrumentos son muy sofisticados, porque los objetivos científicos son muy ambiciosos para los científicos, pero también ambiciosos para nosotros ingenieros. El aterrizador Philae, esta foto es muy importante, porque Philae, como va a aterrizar, tiene 3 mecanismos particulares. Hay un mecanismo de propulsión para pegar una vez el contacto establecido con el cometa. El aterrizador, tornillo y sistema de arpones. Vamos a ver que los 3 sistemas no han funcionado. El aterrizador fue, como estaba diciendo en la introducción, el primer aterrizador para una misión a un cometa. Rosetta es la 6ª misión. Las misiones precedentes fueron misiones de los americanos del norte o de los rusos. Y fue desarrollado por las agencias alemanas y la agencia francesa. Masa casi 100 kilos y de nuevo 10 instrumentos de menos, es decir que en total Rosetta embarca 21 instrumentos científicos. Brevemente, los aspectos destacables del diseño bajo del punto de vista de un ingeniero. La primera cosa es que durante su misión, lo vamos a ver inmediatamente después, la distancia entre la sonda y el Sol va a variar de manera muy importante. Es decir, que al inicio lanzamos de la Tierra a una unidad astronómica, vamos a ir hasta una distancia que es casi la órbita de Júpiter, un poquito más de 5 unidades astronómicas, donde el nivel de fotones que podemos colectar va a bajar mucho. Hay 2 consecuencias.
Necesitamos potencia a bordo, es decir, el panel los más grandes posible, y la segunda consecuencia es decir, tenemos que mantener una temperatura aceptable a bordo para evitar de perder la sonda. Los paneles solares que hemos utilizado fueron los más grandes nunca desarrollados para una sonda. Por una razón, la Agencia Espacial Europea tiene en su constitución tiene un artículo que prohíbe la utilización de fuentes radioisotópicos. Es decir, que no podemos utilizar energía nuclear a bordo. Debemos colectar la luz solamente del Sol. La misión hubiera sido mucho más fácil con una fuente radioisotópica. Segundo tema de ingeniería, distancia desde la Tierra o hacia la Tierra, amplias duraciones de telecomunicaciones, tenemos que utilizar antenas de alta ganancia para garantizar un nivel de flujo de datos suficiente. También necesitamos que desarrollar de redundancia a bordo el mecanismo de reconfiguración autónomo. La sonda debe tomar decisiones en caso de problema sin esperar inmediatamente una respuesta del Sol, del centro de control. Distancia hasta el cometa al final, es decir, necesitamos navegar. No conocemos la forma del cometa al inicio, no conocemos el lugar de aterrizaje, es decir, que tenemos que cartografiar, navegar a su alrededor y después largar el aterrizador para aterrizar en el cometa. ¿Sí? La travesía fue de 10 años y utilizamos 4 veces la asistencia gravitacional, 3 veces de la Tierra, 1 vez de Marte, para aumentar, voy a decir, la velocidad del cometa y recorrer la órbita de la sonda para recorrer la órbita del cometa. Sin este tipo de maniobra hubiera sido imposible de recorrer la órbita final que se puede ver acá en rojo. Hay un precio a pagar para hacer el precio a pagar es que necesitamos tiempo, pero es la única solución que se puede utilizar con las tecnologías propulsivas que utilizamos ahora. Después de la llegada cerca de la zona del cometa, una primera imagen, algunos píxeles solamente, una distancia de 5 millones de kilómetros. Algunos meses después, en julio 2014, las primeras imágenes donde podemos ver que el cometa no era una bola, pero más una bota, voy a decir, girando a una velocidad importante, un periodo de 2 horas. Las etapas más cercanas hasta una distancia de unos 10 kilómetros para cartografiar de manera precisa el cometa. Las imágenes son sobreexpuestas, superexpuestas, porque el cometa es muy negra y necesitamos que colectar muchos fotones. Una imagen de alta calidad por el instrumento que se llama OSIRIS. Las dimensiones, casi 4x4. Una etapa muy importante fue de seleccionar el sitio de aterrizaje, que no conocemos al inicio, basado en muchos criterios, iluminación, topografía, capacidad de aterrizaje muy limitada del aterrizador, las condiciones locales y varios, voy a decir, incertidumbres que podemos exponer. 20 lugares fueron preseleccionados y un lugar fue seleccionado que se llama Ajilkia. De nuevo es una palabra de Egipto y explicaré al final por qué se llama Ajilkia en relación con el apellido de Philae. Una fase un poquito complicada para alargar el aterrizador y entre el momento de la separación y el aterrizaje se pasaron 7 horas. Durante este periodo estaba girando el cometa, es decir, que para definir o seleccionar el blanco fue un poquito complicado. Imágenes tomadas de despedida de Rosetta de Philae, la despedida de Philae de Rosetta. ¿O qué pasó? Lamentablemente las cosas no se pasaron bien, como anticipado. Es decir, que no lo vimos inmediatamente, después de algunas horas, pero el aterrizador tenía 3 rebotes porque no funcionaron los sistemas que mencioné al inicio, los arpones, el sistema de propulsión para pegar y también los tornillos. No sabemos exactamente qué pasó con estos equipamientos, pero
aterrizamos finalmente a más de 1,5 kilómetros del sitio inicial. Se puede ver en esta diapositiva. Ahora, 1 kilómetro no parece mucho, pero se debe recordar que el cometa tiene un tamaño de 4 kilómetros. Ahora, para hacer un paralelo es muy fácil, ¿eh? Soy francés. Si transponemos en la Tierra, un aterrizaje en Santiago, al final va a aterrizar en París, más o menos. Por suerte no se fracasó y pudimos colectar varios datos con una dificultad que los 3 piernas no tocan el suelo correctamente. Fue en una zona donde la vista al sol fue muy mala y no pudimos utilizar correctamente el aterrizador como fue anticipado. Lo utilizamos solamente entre el verano pasado hasta el fin del año, voy a decir 1 hora cada 5 días, que al inicio pensamos utilizar 3 horas por día durante toda esta periodo. Finalmente la misión no fue una falla. Los científicos han colectado suficiente de datos para, voy a decir, respetar los objetivos iniciales. No voy a presentar toda esta diapositiva, la estructura, la composición del núcleo. La presentación es una presentación abierta. Son 3 cosas importantes que son muy recientes. Detección, hemos detectado muchos gases, agua, monóxido de carbono, dióxido, presencia de indicios de varias especies químicas, formaldehído, etc. Lo que fue muy sorprendente es de descubrir el año pasado, en verano, la detección de dioxígeno. Dioxígeno es una molécula que reacciona fácilmente y los científicos ahora no pueden explicar por qué hay tan dioxígeno en la cabellera del cometa. Fue una publicación en Nature, ¿sí? Origen del agua de los océanos terrestres. Hay una conclusión formal. El ratio entre el deuterio y el hidrógeno normal es 3 veces más alta que en las aguas de los océanos terrestres. Es decir, que si la agua tiene su fuente en cometas, no son cometas del tipo de Chury. Una última cosa interesante, la forma del cometa. En verdad, los científicos han explicado que son 2 bolas iniciales, 2 lóbulos que se han pegado en el pasado y no por sublimación un cambio de forma. Bueno, es mi última diapositiva. Un futuro sin pasado no tiene un presente, como lo ha dicho un científico francés. El futuro para nosotros es la misión JUICE que he mencionado en la introducción. Espero regresar el año próximo, en 2 años, y presentar esta misión que estará lanzada en 2022. Muchas gracias por su atención.